Hola, ¿qué tal? Esto es Dinero en Español en vivo. Un experimento que ya tenía tiempo pensando en hacer, pero la verdad nunca me había animado. Me ganaban los nervios, como quieras llamarlo, etc. Y bueno, pues aquí estoy por primera vez. El día de hoy te quiero platicar sobre un tema que me ha llamado mucho la atención. Un tema que he visto de primera mano, cómo es que se desarrolla, cómo es que ahora sí que se crea. Y es el proceso de la riqueza. La creación de riqueza tiene un proceso, tiene pasos muy específicos, muy claros, que si te saltas uno, pues la verdad es que no te va a funcionar y te va a crear más estrés, te va a crear más angustia, te va a crear más insatisfacción con tu vida. Bueno, bienvenidos, soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español en vivo. Bueno, pues el proceso de creación de riqueza, el proceso de la riqueza. ¿Cómo es el proceso de creación de riqueza? Bueno, pues empezamos con la idea. Todo comienza con una idea. La idea de negocio, la idea de qué es eso que quieres hacer, que como consecuencia te va a llevar a crear riqueza. Ejemplo muy choteado, ejemplo dicho por todas partes, Steve Jobs, la creación de Apple Computer, Mark Zuckerberg, la creación de Facebook, y tantos empresarios, tantas empresas que han creado, tantas empresas que han nacido, que se han desarrollado, no necesariamente con la idea de hacer dinero. Y esto es importante que lo recuerdes. La idea de muchísimas empresas exitosas no necesariamente es generar dinero, no necesariamente es ganar dinero, sino el crear, el resolver una necesidad, el resolver un problema para sus clientes. Amazon, por ejemplo, perdió dinero los primeros 10 años que estuvo en operación. Todavía hoy sus márgenes de ganancia son pequeñísimos. Walmart, por ejemplo, tiene, si mal no recuerdo, tiene un día de ganancias al mes. O sea, tiene que operar todo un mes para tener un solo día de ganancias. Entonces, no necesariamente creas tu empresa para generar dinero. El dinero es una consecuencia, es un resultado del trabajo que haces para resolver una necesidad que tienen tus clientes o tu mercado. Entonces, en primer lugar, crear esa idea, tener esa idea. Obviamente, ejecutar esa idea, como segundo paso, ejecutar sobre esa idea, qué es lo que vas a hacer para que esa idea resulte. Obviamente esto está súper simplificado, pero bueno. Entonces, primer paso, crear tu empresa, crear, como lo quieras llamar, te va a generar riqueza. A lo mejor puede ser un empleo, tener un empleo nuevo. ¿Qué vas a hacer para tener ese empleo nuevo? Haces las acciones necesarias para tener ese empleo nuevo y te empieza a generar ingresos. Entonces, evidentemente la riqueza no es un resultado inmediato. La riqueza, como te dije al principio, la riqueza es una consecuencia. Es una consecuencia que haces como vas acumulando el exceso de capital que te va quedando, el exceso de ingresos que te van quedando cada mes. Por ejemplo, si gastas menos de lo que ganas, te va a quedar un exceso. Ese exceso lo vas ahorrando, vas creando un ahorro y ese ahorro te permite ir creando riqueza. Entonces, la riqueza se crea absolutamente como consecuencia de acciones hechas de manera disciplinada. Ahorrar de manera disciplinada, crear un fondo de ahorro de manera disciplinada, es como vas creando riqueza, es como vas creando un patrimonio. Entonces creas ese portafolio, creas ese patrimonio inicial, lo vas acumulando poco a poco. Pero si solamente lo vas acumulando, lo único que logras es ahorrar. Y el ahorrar, por su naturaleza, no te va a crear, no te va a crecer tu riqueza. Entonces, paso número 1,
parte número 1 del proceso de creación de riqueza es crear esa riqueza. Parte número 2 del proceso de creación de riqueza, del proceso de acumulación de riqueza, es trabajar para acrecentar esa riqueza. No es simplemente ahorrar lo que te sobra cada mes, sino qué vas a hacer para que eso que ahorraste cada mes crezca. Lo más sencillo, lo más directo, lo más transparente, lo que requiere menos esfuerzo, es simplemente invertirlo a través de portafolios de fondos de inversión, invertirlo en instrumentos bursátiles, invertirlo de manera que tú no estás directamente involucrado con que ese dinero crezca, sino que hay alguien administrándolo para ti, ayudándote a crecerlo, comprando acciones, comprando diferentes instrumentos. Entonces, la creación de riqueza viene seguida por el crecimiento de esa riqueza, el desarrollo de esa riqueza. ¿Qué vas a hacer para que esa riqueza que estás teniendo te genere intereses o te genere dividendos? Es la segunda pregunta que tienes que contestarte. Bueno, ya tienes un guardadito bajo el colchón, que aunque no lo creas, un porcentaje altísimo de la población mexicana tiene una cantidad importante de dinero ahorrada simplemente en su casa bajo el colchón, no generándole absolutamente nada. Entonces, creas ese fondo bajo el colchón. El siguiente paso es hacer que ese fondo crezca, hacer que ese fondo te genere más fondos, te genere intereses, te genere dividendos, te genere rendimientos. Entonces, una forma muy fácil, como ya lo comentaba, es contratar a alguien para que te maneje un portafolio, metiéndolo en un portafolio, en un fondo de inversión. Otra forma es quizá, a lo mejor te interesa abrir un negocio, te interesa abrir otro negocio, adelante, muy respetable, muy aceptable. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de crecer tu riqueza, de crecer tu patrimonio, de crecer tu dinero. De esos 100 pesos, 100,000 pesos, 100,000 dólares, lo que sea que tengas, convertirlo en 200,000, convertirlo en 300,000, en 500,000 o en más. Mientras más riesgo tengas, mayor el potencial de ganancia, pero evidentemente mayor el potencial de pérdida. Las opciones de inversión son prácticamente ilimitadas. No es el tema de este podcast, simplemente creación de riqueza, crecimiento de riqueza, siguiente paso. Y el tercer paso en el proceso de creación de riqueza, muy importante, a muchos se les olvida, a muchos que ya crecieron su riqueza sustancialmente se les olvida, y es la protección de la riqueza. Es un punto importantísimo el proteger tu riqueza. Cuando ya llegas a un punto en el que ya tienes suficiente, ya acumulaste suficiente, no te interesa, no necesitas que esa riqueza siga creciendo, entonces empiezas a trabajar para protegerla. Empiezas a tomar riesgo fuera de la mesa, empiezas a tomar menos riesgo, y es entonces cuando te enfocas no tanto ya en crecerlo, porque ya no te interesa crecer, ya no te interesa crecer esa riqueza, sino lo que ahora te interesa es más bien protegerla. ¿Y cómo proteges esa riqueza? Bueno, pues bajándole el nivel de riesgo en primer lugar, vendiendo aquellas inversiones, saliéndote de aquellos proyectos que tienen altísimo riesgo. Puede ser, por ejemplo, vender ese negocio, vendérselo a alguien más, conseguir un socio y venderle el negocio que construiste o negocios que construiste, bastante aceptable, muchísima gente lo hace. Cuando determinan que simplemente ya es momento de tomar menos riesgo, de empezar a llevártela más tranquila, o de simplemente capitalizar ese negocio del que has estado trabajando por 10, 15, 20 años, véndelo. Venderlo es una opción que muchos empresarios llevan a cabo, no tantos quizá como debería, pero sí bastantes. Entonces, cómo vender un negocio es otro tema para otro podcast, que a lo mejor hago en otro momento, pero esos, en pocas palabras, son las 3 etapas de la creación de riqueza. Número 1, de hecho, crearla, empezar a ahorrar, empezar a crear algo que te permita tener un patrimonio,
una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro, un negocio, un patrimonio, irlo creando de la nada. Número 2, crecer ese patrimonio, crecer ese negocio, invertirle. Si quieres crecer un negocio, la mejor manera de hacerlo es reinvirtiéndole las ganancias. No lo exprimas como muchísimos empresarios que simplemente le sacan todo lo que pueden al negocio y tienes el caso clásico de la empresa pobre y el empresario rico. Una empresa pobre quiebra la primera crisis, que no te suceda a ti. Entonces, paso número 1, crear riqueza. Número 2, crecer esa riqueza, crecer ese patrimonio. Y paso número 3, proteger esa riqueza, proteger ese patrimonio. Ojo, no simplemente proteger un patrimonio no simplemente es venderlo, no necesariamente es venderlo. Y no necesariamente lo proteges hasta que ya lo creciste. Puedes proteger el patrimonio conforme lo vas creciendo. Por ejemplo, a través de pólizas de seguro que te protejan sobre ciertos riesgos. Por ejemplo, en lugar de reinvertir una parte de esas ganancias, ponerla en un portafolio diversificado, irte saliendo poco a poco de ese negocio, de manera que ese negocio dependa menos de ti, menos de tu atención, pero sobre todo dependa menos de tu dinero. Entonces, y te vas protegiendo esa riqueza, de manera que la vas exponiendo cada vez a menos riesgos. ¿Por qué? Pues con la idea de que simplemente pues ya tienes suficiente, no hay necesidad de seguir jugando ahora sí que a la creación de empresas o a la inversionista. ¿Cuándo llega ese momento en el que debes enfocarte más en proteger tu riqueza que en crecerla? Es algo que depende de cada persona, es algo que depende de la situación particular de cada persona. Habrá quien decida empezar a salirse de su negocio poco a poco, a lo mejor a los 5, a lo mejor a los 10, a lo mejor a los 3 años de que lo iniciaron. Habrá quien querrá vender ese negocio tan pronto llega a cierto nivel de ventas. Habrá quien quiera proteger esa riqueza cuando simplemente reconoces que tus mejores años ya pasaron y pues es momento de vender ese negocio, es momento de monetizar ese esfuerzo que tanto tiempo, que tanto le has puesto ahí. Lo monetizas encontrando un socio, vendiéndolo, etc. Y bueno, pues esos son los 3 elementos, de manera muy rápida, de manera muy básica, son los 3 pasos para la verdadera creación y protección de riqueza. Me parece un poco contrario lo que mucha gente hace. Mucha gente se enfoca en la visión de ¿sabes qué? Tengo esto y no lo invierto, no lo crezco, no lo hago nada, me aferro a él porque me costó mucho trabajo ganarlo. Entonces mucha gente se enfoca en proteger esa riqueza primero, riqueza que puede ser muy pequeña, puede ser muy grande, depende obviamente de cada persona, pero se aferran a ese dinero de tal manera que lo tienen escondido bajo el colchón, tomando ningún tipo de riesgo, y por querer proteger esa riqueza la protegen tanto que terminan sofocándola, y esa riqueza termina perdiendo valor a través de la inflación. Entonces por eso es que digo que es un proceso, no te puedes saltar pasos. No puedes crear esa riqueza y protegerla, porque si la proteges de más la vas a sofocar y la vas a ahogar y te va a perder valor. ¿Cuánta gente perdió tantísimo dinero a través de las devaluaciones en secciones anteriores? ¿Cuánta gente perdió tantísimo dinero porque simplemente lo tenía en una cuenta de banco generándole 0 interés y de repente resulta que su dinero ya no vale nada? Eso es sofocar la riqueza. Primero, crea esa riqueza, trabaja en crecer esa riqueza, tomando tanto riesgo como tú consideres pertinente. No tomes más riesgos del que no puedes afrontar. Por ejemplo, si
Si te devastaría perder todo tu dinero, pues no abras un negocio. No le metas todo tu dinero a un negocio. Si sabes que ese negocio puede fracasar, métele un porcentaje. Y así proteges parte de tu dinero y el otro porcentaje lo estás invirtiendo, lo estás creciendo. Entonces crea esa riqueza, crece esa riqueza y protege esa riqueza. No hay de otra. No puedes proteger algo que no ha crecido. Luego si lo proteges a lo mejor no va a crecer. No puedes enfocarte en gastar algo que todavía no tienes. Mucha gente lo hace también. Que podría ser incluso el cuarto paso de la creación de riqueza, que es disfrutar. Pero, ¿por qué un cuarto paso? Bueno, no necesariamente disfrutas tu riqueza al final, sino que deberías disfrutarla todo el proceso. La vida está para disfrutarse, la vida está para crecer, para desarrollarnos y para ser mejores. Y recuerda, para adelante, siempre para adelante. Y bueno, pues hasta aquí llega este episodio de Dinero en Español en vivo. Te agradezco tus comentarios, mándamelos a través de facebook.com/Miguel Gómez Consejero. Mejor aún, si me oyes en iTunes, déjame tu review en iTunes, por favor, te lo agradecería mucho. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos próximamente en otro episodio de Dinero en Español en vivo. El próximo episodio va a ser una entrevista que le hice a Fernando Del Vecchio. Buenísima entrevista, no te la quieres perder. Hablamos sobre desarrollo personal, hablamos sobre grados de libertad y hablamos sobre muchos otros temas muy interesantes. Entonces no te la pierdas, es el próximo episodio de Dinero en Español. Lo voy a subir, yo creo, hoy es 6 de septiembre de 2017, yo creo que lo voy a subir el viernes 8 de septiembre. No te lo pierdas, está buenísimo. Y bueno, que tengas un excelente día. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima. Bye.